Este es el segundo vídeo que hago comentando las enseñanzas del profesor don Eduardo Badillo. Bueno, eso como ya hay un vídeo anterior, tampoco me voy a detener mucho a explicar quién es, pero a grandes rasgos, pues eso, es un católico, sacerdote, doctor, profesor, tomista, tradicional, muy poco sospechoso de carismaniático. Y va a estar comentando en el vídeo que vamos a ver a continuación a Santo Tomás de Aquino, católico, sacerdote, dominico, doctor de la Iglesia, santo, también muy poco sospechoso de carismaniático. Y vamos a ver cómo podemos aprender muchas cosas muy buenas de ambos. A veces se genera, ¿no?, esa oposición entre carismas y tradición, y ¿no?, los carismáticos y la fe tradicional de la Iglesia. Y bueno, pues eso, yo creo que viene muy bien para romper esas falsas oposiciones. Vamos a ver, ¿qué voy a hacer? Voy a ir a su canal de YouTube, Eduardo Badillo Romero. Voy a ir a las listas de reproducción. Entre las listas de reproducción encontramos esta que se llama Seminario de Verdadera Vida en el Espíritu. Y ábrete, sésamo. Y dentro de este seminario son varias clases. Efectivamente, vamos a ver el último vídeo de esta lista de reproducción que se llama La Verdadera Vida en el Espíritu. Y vamos a ver la sesión número 20, que se titula Don de Lenguas, Elocución y Milagros. Yo me voy a centrar solo en la primera parte, el don de lenguas. Luego habla de elocución y milagros. Vamos a ver. Comenzamos la sesión 20ª de nuestro seminario sobre la verdadera vida en el Espíritu. Acabaremos hoy la parte de los carismas. Como siempre, invocamos la ayuda de la Virgen Santísima. Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Ave Amén. María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Sancta María, sede sapientiae, ora pro nobis. Ora pro nobis. Bien, comenzamos hoy esta sesión 20ª, donde veremos de la mano de Santo Tomás una serie de cuestiones que nos quedan sobre los carismas acerca del don de lenguas, la elocución y los milagros. Para Santo Tomás ya hemos visto que el carisma más importante es la profecía, es el que tiene que ver con el conocimiento, pero también dedica algo de espacio a otros carismas. Vamos a Santo Tomás se centra en los carismas y habla muy bien acerca de los carismas, y en concreto acerca de algunos porque requieren nuestra atención de una manera especial. Y esto ya lo veía él en el siglo XIII, ¿sí? Ahora, más que nunca, este trabajo de reflexión acerca de los carismas es necesario, es importante. Lo dice la Congregación para la Doctrina de la Fe en su carta de 2016. Es algo que vemos en el magisterio reciente. Esto ya lo veía Santo Tomás, esto es importante. Y ahora todavía más. Y conviene que crezcamos en esa reflexión sistemática acerca de los carismas. Es lo que el Espíritu Santo está moviendo en la Iglesia. Una de las cosas que el Espíritu Santo está moviendo en la Iglesia ahora. vamos a pasar a verlo en los apuntes. Lo tenéis aquí desde la página 181. Aquí os recuerdo las cuestiones. La cuestión 176, don de lenguas; 177, elocución, ya veremos lo que quiere decir, y el realizar milagros en la 178. Os recuerdo al principio que Santo Tomás ha dedicado mucho más espacio a la profecía, pero no olvida a los otros. Y tened presente que siempre estos carismas están al servicio del bien común de la Iglesia, o sea, de la transmisión de la fe, de la propagación de la fe. En el don de lenguas es muy claro. Para Santo Tomás el don de lenguas es la capacidad milagrosa de hablar en otras lenguas para comunicar la fe, aunque veremos que también en algún punto Santo Tomás apunta a una cierta forma de alabanza como don de lenguas, pero Santo Tomás otras lenguas para comunicar la fe, aunque veremos que también en algún que... punto Santo Tomás apunta a una cierta forma de alabanza No. En plan como don de carismaniático. lenguas, pero
No puede ser, no puede ser, no puede ser. Pues sí, es. Me interesa sobre todo ese matiz. Otro día, con mucha más calma, me centraré en eso, ¿no? El servicio al bien común y cómo de ahí Santo Tomás da un salto en su explicación. Entonces, los carismas tienen que tener que ver con en concreto, la evangelización, que no es el único servicio, ni es la única, digamos, función o trabajo requerido para el bien de la Iglesia. Pero él centra la atención en una explicación. Lo vimos en el anterior vídeo en el que caminábamos de la mano de don Eduardo Vadillo. Veíamos que esta explicación de Santo Tomás no es ni pretende ser, porque Santo Tomás no es tonto, no es la última, definitiva y completa, única explicación de los carismas. De ninguna manera. Si tienes dudas acerca de esto, pues ve, échale un ojo al anterior vídeo en el que lo explico un poco más despacio. Eso ya lo veremos. Y desde luego, los otros, tanto los milagros como el hablar de una manera correcta, sirven para transmitir la fe. Vamos a pasar a la primera de estas cuestiones, el don de lenguas. Ante todo, el sentido del don de lenguas. Para Santo Tomás, el texto básico al hablar del don de lenguas siempre es el de Hechos 2:4. Es decir, el don de lenguas para Santo Tomás es Pentecostés, donde los... Y aquí Santo Tomás ha sido muy seguido, de manera consciente o inconsciente, pero de hecho, cuando hablamos de hablar en lenguas, lo que más o menos todo el mundo tiene en mente es Hechos de los Apóstoles 2. Si leéis con detenimiento Hechos de los Apóstoles 2 completo, toda esa primera parte, hasta el discurso de Pedro, veréis que no es el texto de la Sagrada Escritura que más hable sobre hablar en lenguas, que lo explique. Se menciona. Se dice que algo ocurre, pero no se detalla mucho. En realidad, si queremos elaborar una reflexión sistemática acerca del don de lenguas, el texto ineludible es 1 Corintios 14. Y vamos a ver además que uno, no estoy de acuerdo con que el texto de referencia sea Hechos de los Apóstoles 2, porque no es el texto que más explica acerca del don de lenguas. Como explicación no lo es. No lo es. O sea, digo, no tienes más que ver. Hay, creo que son 5 o 6 pasajes de la Sagrada Escritura, Nuevo Testamento, que hablan de don de lenguas. En Mateo 16, 17, Hechos de los Apóstoles 2, Hechos de los Apóstoles 10, Hechos de los Apóstoles 19, 1 Corintios 12, 1 Corintios 14... y no sé si vuelve a salir en algún otro lado, ahora no recuerdo. Mira un momento todos esos textos y dime cuál de esos textos es el que más explica sobre la esencia, la naturaleza, el qué es el don de lenguas. Pues Hechos de los Apóstoles no es. Los apóstoles pueden hablar otras lenguas para hacerse comprender en gente que emplea otros idiomas. Y por otro lado, y ahora lo vamos a ver, de hecho ahora va a haber una objeción, luego la menciona don Eduardo, la argumentación es muy sencilla. Santo Tomás dice que este carisma era muy conveniente porque así podían predicar a todas las naciones. Y esto lo detalla un poco, porque siempre se podría decir, bueno, podrían llevar traductores o algo por el estilo, pero Santo Tomás matiza. Si quienes llevan el primer anuncio, en el sentido absoluto de la fe en Cristo, tuvieran que ser instruidos por otros en otra lengua, diríamos eso traería dificultades. Primero porque eran personas con pocos recursos económicos, no hubiera sido nada fácil encontrar intérpretes y además como tendrían más autoridad si ellos mismos podían hablar en esa lengua. Otro día, si hace falta, nos detenemos más, pero si os dais cuenta, los argumentos que está dando Santo Tomás no son de necesidad. No es que esto necesariamente tiene que ser así por los motivos que él dice. O sea, son eso de conveniencia. Vale, parecía conveniente, pero de ahí a que de hecho eso sea así y por qué motivos, eso es, sí. O sea, esta explicación de Santo Tomás
si le preguntáramos a Santo Tomás, hoy en el siglo XXI, pues yo creo que podríamos hacer Por otra matices. parte, aquí veo una comparación que los padres de la Iglesia habían desarrollado, algunos. La comparación de Pentecostés como, digamos, como la contraposición a Génesis 2.7, lo referente a la Torre de Babel. Si la diversidad de lenguas se relacionaba con la idolatría, la vuelta al culto, al Dios único, sería la solución de una diversidad de lenguas que había nacido por la idolatría, con lo cual, en cierto modo, diríamos, el culto del Dios verdadero permite superar la diversidad, los malos entendidos, la contraposición de unas personas y otras. Me vais a permitir que vaya un momento eh, que voy a buscar. Biblia, CEE, que significa Conferencia Episcopal Española. Y aquí tenemos la traducción de la Conferencia Episcopal Española, Génesis. Voy a buscar en la página. Babel. Aquí. Vamos a construir una ciudad y una torre que alcance al cielo para hacernos un nombre, no sea que nos dispersemos por la superficie de la tierra. El Señor, al ver la ciudad y la torre que estaban construyendo los hombres, bajó a ver y tal. Vale, y el Señor dijo, puesto que son un solo pueblo, con una sola lengua, y esto no es más que el comienzo de su actividad, ahora nada de lo que decidan hacer les resultará imposible. Bajemos, pues, y confundamos allí su lengua de manera que ninguno entienda la lengua del prójimo. El Señor los dispersó de allí por la superficie de la tierra y cesaron de construir la ciudad. Por eso se llama Babel, porque allí confundió el Señor la lengua de toda la tierra. En Babel dejaron de entenderse y en Pentecostés se entienden. Necesariamente porque en un lugar, en el primero, en Babel, empezaron a hablar distintos idiomas y necesariamente porque en la segunda ocasión, Pentecostés, comienzan a hablar todos el mismo idioma. No. De hecho, en Pentecostés no hablan todos el mismo idioma. Hay partos, medos, elamitas que no hablan el mismo idioma. Entonces no es que se unifique el idioma. Por tanto, creo que en toda esa explicación acerca de el don de lenguas Hechos de los Apóstoles 2, hacemos como muchas presuposiciones que no son del todo ajustadas a los textos de la Biblia y eso a lo que la razón entiende de manera sensata e iluminada por la fe, ¿no? Bueno, continuamos. Es un poco, o sea, como veis, la idea del don de lenguas es algo que hace falta para la predicación, sobre todo en aquellos momentos iniciales, como ahora va a quedar claro en la respuesta a las objeciones. Es interesante la respuesta a la primera objeción porque hay parte de que San Pablo escribió la carta a los hebreos en hebreo y dice que por eso resultaba más elegante, mientras que las que estaban en griego eran más vulgares. Y entonces, digamos, Santo Tomás encuentra el problema. Si se hubiera dado el don de lenguas, tendría que haber podido escribir en griego con tanta elegancia como en hebreo. Evidentemente, Santo Tomás aquí, digamos, está aceptando pues, que la carta a los hebreos la ha escrito San Pablo. En realidad sabéis que San Pablo podía haberla escrito perfectamente en el sentido de que la encarga a otro y ese otro, podía ser Apolo o quien fuera, sí que conociera el griego con mucha mayor elegancia. Pero Santo Tomás no plantea todas esas hipótesis, sino que dice. Perdón, don Eduardo Vadillo, tomista, está diciendo que la explicación en este caso concreto sobre Hebreos de Santo Tomás puede que no sea la completa y definitiva explicación. ¡Oh! Entonces, ¿no es tomista? ¡Oh! No, porque Santo Tomás, pues eso, puede ser completado, desarrollado, ampliado en aquello en lo que puede ser ampliado, completado, desarrollado. Si San Pablo ha tenido el don de lenguas, resulta que la carta a los hebreos, que supuestamente al haberla escrito en hebreo y luego traducido al griego es más elegante, ¿por qué no son tan elegantes las otras cartas? Repito que la respuesta más sencilla a esto es que el sistema de escribir cartas en la antigüedad tenía mucho que ver con la intervención de secretarios, amanuenses, todo ese tipo de cosas, pero Santo Tomás, diríamos, no plantea esa cuestión. Fijaos cómo responde. Comenta Y no pasa inmediatamente nada. que, o sea, porque digamos el argumento era, si uno recibe un don de Dios tendría que ser como el vino de Caná. Si Dios hace un milagro para que tengan vino, el vino tiene que ser bueno, no va a ser un vino peleón. Pues lo mismo con el don de lenguas. Si San Pablo tenía el don de lenguas, ¿por qué no escribe en griego perfectamente?
Pero Santo Tomás recuerda que estamos hablando de los carismas y el fundamento de los carismas, el objetivo de los carismas, es que sean para una utilidad común, con lo cual se extienden a lo necesario para difundir la fe, no para el ornato o la elegancia del lenguaje. Un poco más adelante Santo Tomás nos dirá que sí, habrá que hablar de tal manera que se pueda convencer a la gente o que se pueda transmitir el mensaje, pero para esto no va a hacer falta un lenguaje especialmente pulido o ganar un premio literario. El objetivo es difundir la fe. Lo mismo con los dones de ciencia y sabiduría. Esos dones, sobre todo cuando llegan ya al nivel de ser un carisma, se extienden a lo necesario a la fe. No es que tuvieran que sustituir la ciencia adquirida en matemáticas o geometría. Fijaos que, por tanto, el objetivo básico siempre del carisma es que sirva para transmitir a la fe. Y este mismo principio se puede aplicar a la afirmación de Santo Tomás de que los apóstoles tuvieron el conocimiento de todas las lenguas. Esto nos explica Santo Tomás, pero aplicando este principio podríamos decir que conocieron todas las lenguas que hicieron falta para la predicación. Es decir, si había lugares donde no iban a ir, pues esa lengua no hacía falta que la conocieran milagrosamente. Este matiz que acaba de hacer don Eduardo Vadillo no es exactamente lo que explica Santo Tomás, pero veis que se puede hacer matices. Se puede ser tomista, súper fiel a Santo Tomás, y hacer matices a algunas de las afirmaciones del Santo Doctor. Ya está, sentido común. En el Ad Secundum plantea otra posible explicación de lo que sucedió en Pentecostés, diciendo que podría suceder que ellos siguieran hablando su propia lengua. Es otra posible explicación, o sea, es posible. Y de hecho, si Dios quiere que veamos más y comentemos más vídeos sobre el don de lenguas, veréis a varios sacerdotes y personas católicas hablando del don de lenguas e interpretando de esta segunda manera El Pentecostés. arameo, pero de una manera milagrosa fueran entendidos por los oyentes. Pero claro, eso querría decir que todos los oyentes habrían recibido el don de entender la lengua de los apóstoles, o que escuchaban palabras distintas de las que habían dicho los apóstoles, pero Santo Tomás se da cuenta de que esta explicación al final lía más que explica. Esto es más complicado. He hecho ya un vídeo y estoy maquinando hacer una segunda edición de ese vídeo sobre Pentecostés, las lenguas de Pentecostés. Porque dice que hace más lío esta segunda explicación, pero en realidad la primera hace mucho ruido, hace mucho ruido. Y de hecho sobre eso, sobre el ruido, es de lo que quiero hablar. Lo voy a decir, luego un día lo hago bien, pero según la interpretación de Pentecostés, de que cada uno de los apóstoles hablaba todas las lenguas de la audiencia, entonces, perdona, eso quiere decir que había un apóstol, Tomás, hablando simultáneamente 10 lenguas. Si tú dices simultáneamente en 10 idiomas la misma frase, me gusta mucho el amarillo, ¿crees que alguno en la audiencia entendería algo? Si yo digo, ¿no? O sea, en inglés, en francés, en alemán, no, digo la misma frase, pero traducida simultáneamente, entonces nadie entiende nada. Entonces haría falta una segunda intervención del Espíritu Santo para que cada uno entienda la parte que tiene que entender. Pero entonces ya tienes la acción en la audiencia del Espíritu Santo. Entonces, en fin, pero según cómo se interprete esto, si dices que ellos estaban hablando en su propia lengua y los demás les oían cada uno en la suya, esta segunda interpretación también tiene su problemita, salvo que aceptes la glosolalia, creo. Pero bueno, otro día. Porque bueno, hay muchos vídeos que comentar y muchos tratan sobre esto. Que el hecho de que los apóstoles pudieran tener el don de lenguas. Además, diríamos, el mismo don de lenguas por parte de los apóstoles permite ese diálogo personal tan importante para la conversión. Eso sí. En el Ad Tertium plantea la cuestión de si Jesucristo conocía todas las lenguas. Explica que al predicar solo a los judíos no tuvo necesidad de usar las otras. Aquí entramos en este tema de hasta dónde llega el conocimiento de Jesucristo. En cualquier caso, digamos, ahí no entramos en este tema, pero lo que sí es muy importante
que cierra ya esa respuesta con una cita de San Agustín en la que dice: porque ahora ya no hay don de lenguas para poder hablar milagrosamente en otras lenguas. Sabemos Súper interesante. Algunos utilizan a San Agustín para decir que las lenguas han cesado, pero curiosamente San Agustín en ese texto se refiere a las lenguas como otros idiomas. No, no se refiere a la glosolalia, pero se utiliza contra la glosolalia y dice que han cesado, pero básicamente entre nosotros. Bueno, un día también merece la pena que estudiemos los textos de no solo de San Agustín, también de San Juan Crisóstomo, que parecen afirmar la cesación en concreto del don de lenguas y en general de algunos carismas, ¿no? Parece. Bueno, un tema muy interesante. Pero que a de ver hecho qué dice aquí. algunos santos en la historia de la Iglesia lo han tenido. Se cuenta de San Vicente Claro, una objeción muy simple desde la perspectiva católica es que tenemos relatos de, bueno, católica y no católica, también los protestantes tienen relatos de personas que de hecho han hablado en lenguas, en otros idiomas, ¿no? O han entendido otros idiomas que no habían aprendido, etcétera. O sea, esto no ha cesado. O sea, sí, esto no es el tema ahora, el cesacionismo y todo esto, pero que no han cesado, ¿no? Y lo está diciendo, digo, que tenemos la historia de la Iglesia y sabemos que no ha cesado. No ha cesado el de hablar otros idiomas y por tanto no hay motivos tampoco para suponer que haya cesado el otro. Pero bueno, ya hablaremos de eso otro día. Ferrer en alguna ocasión, pero ahora no es tan frecuente como en esos inicios de la Iglesia. San Agustín explica, dice: esto es así, lógico, porque ya la Iglesia está en todos los pueblos, ya digamos hay cristianos que hablan todas las lenguas, con lo cual no es, o es más fácil conseguir a alguien Lo cual no es verdad porque la iglesia no estaba en todos los pueblos y todavía no hablaba todas las lenguas que se iban a hablar. Pero bueno, pero que no es el que tema. traduzca de Vamos. una lengua a otra. En cualquier caso, digamos, ese carisma sí que ha seguido existiendo, pero de una manera bastante más puntual y bastante más restringida. Bien, y luego Santo Tomás compara el don de lenguas y la profecía, porque recordad que ha estado hablando muchísimo tiempo acerca de la profecía, y va a explicar que es mucho mejor la profecía que el don de lenguas. Fijaos que es que en tres aspectos es superior. Ante todo, el don de lenguas se refiere a las voces, que son signos de una verdad inteligible, y de esa misma verdad inteligible las imágenes también son signos. Por eso San Agustín, que todo el tema del signo lo pensó muy a fondo, compara el don de lenguas a la visión imaginaria. Claro, la visión significa una determinada cosa. También la voz significa una determinada cosa, con lo cual puedes comparar la lengua a la visión imaginaria. Pero habíamos visto que la profecía, sin dejar de ser importante la visión imaginaria, lo más importante es la iluminación de la mente para alcanzar la verdad inteligible. Con lo cual, como si dijéramos, el don de lengua sería algo así, si lo comparamos con la profecía más baja en la que solo se recibían algunas imágenes. Solo que en el don de lenguas esos signos son signos palabras, en el caso de la profecía son signos imágenes, pero diríamos estaría un poco en ese nivel. Por otra parte, el don de lengua se refiere al conocimiento de las voces, mientras que el don de profecía, perdón, el carisma de lengua se refiere al conocimiento de las voces, el carisma de profecía al conocimiento de las cosas. Y luego, si atendemos a la utilidad, también la profecía es más útil que el don de lenguas. Y aquí vuelve a recordar tres motivos. Lo primero, edifica la iglesia, porque si se habla en lenguas y no se entiende, no aprovecha a menos que alguien lo explique. Aquí Santo Tomás, por una parte, plantea la posibilidad de que alguien hable en lenguas, pero ante un auditorio que no conozco esa lengua, o este tema que veremos ahora de esa oración o de esa alabanza en lenguas que no se entendía si no había un intérprete. Vaya. O sea que en Santo Tomás, afirma don Eduardo Vadillo, vamos a encontrar que se abre la puerta a carismanías y cosas locas. Vamos a ver. Por otra parte, puede darse el caso de que alguien hable en diversas lenguas sin entender, mientras que el entender es propio de la profecía, y si uno no entiende, su mente no resulta edificada. Es decir,
Que alguien hable en otro idioma pero sin saber lo que está Que diciendo. el hecho mismo de hablar varias lenguas no te garantiza que ni tú te vayas a enterar ni el otro se vaya a enterar. Es un poco como lo que a veces me gusta comentar en plan de WhatsApp. Una tontería dicha en alemán no será menos tontería que dicha en español o que dicha en latín. Es decir, el vehículo lingüístico que emplees no es que haga que el contenido sea mejor o sea peor. Lo importante será comprender aquello que se está diciendo. Pues lo mismo sucede con el don de lenguas. Y luego también, en tercer lugar, respecto a los infieles, si vieran a la gente hablar en lenguas, pensarían que están locos, como pensaron los judíos de los apóstoles en Pentecostés. Ahí se pusieron a hablar en otras lenguas, claro, los judíos no conocían pues la lengua de los partos o de los medos o de los elamitas. Los partos y medos sí se daban cuenta de que estaban hablando en esa lengua, pero si no la conocían dirían, estos están chalaos, ¿no? Este es otro de los temas de Pentecostés. ¿Por qué algunos judíos dicen estos están borrachos? ¿Porque hablan en ruso? ¿Porque hablan en francés? Bueno, no tienes más que girarte un momento y ver que hay un tipo francés que le estás entendiendo a Pedro, ¿no? Entonces, ya está. ¿Por qué dicen que están borrachos? ¿Por qué borrachos? ¿Por qué piensan? Porque, o sea, hay algo de lo que hacen los apóstoles que se parece a lo que hacen los borrachos. Puede ser eso, puede ser por eso, por lo que alguien diría están borrachos. No porque hablé ruso, yo veo a un tío hablar en otro idioma. Digo, que igual que yo sé que hay personas que hablan otros idiomas, en Jerusalén sabían que había personas que hablaban otros idiomas. De hecho, había muchos venidos para la fiesta que hablaban otros idiomas. O sea, ningún judío que viva en Jerusalén ignora que existen otras lenguas y ni siquiera las ignora probablemente. O sea, quiere decir que le suena haberlas oído, ha oído a gente hablar en otros idiomas. Así que eso lo estén haciendo a los apóstoles, ¿qué problema supone? ¿Qué borrachera supone eso? Ninguna, creo yo. Así que creo que esa no es la explicación de por qué dicen, oh, estos están borrachos. Pero eso Han otro bebido día. más de la cuenta. Por eso dice que el don de lengua se da en razón de los infieles, para que puedan comprender, y observar a los fieles que hablan en lenguas desconocidas para ellos lo considerarían signo de locura. En cambio, digamos, esto sería por parte del don de lenguas, en parte por la profecía. Ahí, si no me equivoco, está juntando otro versículo del capítulo 14 de la primera carta a los Corintios. Y es verdad que hay ahí un pasaje bastante oscuro. ¿De qué quiere decir? ¿No? Dice, las lenguas son para los infieles, la profecía para los creyentes, pero luego habla de la profecía y los no creyentes. Ahí hay un texto en el que yo todavía no he escuchado ni he leído una explicación satisfactoria. No pasa nada, quiero decir, palabra de Dios, Dios es más grande que tú que yo, no tenemos por qué entenderlo todo, pero es verdad que ahí hay un texto oscuro. Como decía San Juan Crisóstomo, refiriéndose a todo el capítulo 14, dice, este texto es muy oscuro. Pues en concreto esos versículos sobre que uno es para los creyentes y otro para los no creyentes, y si entra un no creyente, tal, todo ese texto es, wow, a mí se me hace muy oscuro y todavía, yo sinceramente, si alguien tiene, oye, ojalá, o sea, si alguno de vosotros ha escuchado o leído una explicación de esos versículos, que lo comparta, por favor, porque me parece muy interesante Si conocerlo. un profeta descubre los secretos que tienen en sus corazones, eso sí que es una ayuda mayor para que se conviertan que no hablar en una lengua que el auditorio a lo mejor no va a comprender. Bien, por otra parte, explica que el don de lenguas es cierto, lo encontramos en el Nuevo Testamento, no aparece en el Antiguo Testamento, pero eso no quiere decir que sea superior a la profecía, sino que la profecía ya ha llegado a su máximo grado y ahora lo que hace falta es un carisma para poder transmitir, para poder comunicar esa profecía. En el ad secundum aparece esa variante del don de lenguas, que es un poco lo que se dice en 1 Corintios 14. Me explica que por la profecía... Ojo, 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 que se viene. Santo Tomás de Aquino va a ponerse ahora en modo carismaniático. Don Eduardo Vadillo lo sabe, lo reconoce, lo acepta, lo abraza, lo pone en relación con Corintios, 1 Corintios 14. Ojo, aquí, el a ver hombre qué se pasa. ordena a Dios según la mente, Corintios 14. A ver. Explica que por la profecía el hombre se ordena a Dios según la mente
y por el don de lenguas según el lenguaje. Santo Tomás afirma que el que habla en lengua, fijaos, notar que ahí está hablando en singular, no emplea aquí don de lenguas como Pentecostés, no habla para los hombres, esto es, para el entendimiento de los hombres o para su utilidad, sino para el entendimiento de Dios y de su gloria. O sea, digamos, plantea la posibilidad de esa alabanza que esté en lenguas. Lo que pasa es que dice, en cualquier caso, aunque eso sea así, en los casos en los que verdaderamente sea así, porque aquí evidentemente también hay muchas falsificaciones, la profecía sigue siendo superior. Eso es, sea lo que sea, la profecía sigue siendo superior, pero claramente Santo Tomás está tomando del texto de 1 Corintios 14, que el que habla en lenguas no habla para Dios, puesto que nadie entiende. Y se lo está tomando en serio, Santo Tomás, se lo está tomando muy en serio. Así que eso, tomémoslo también nosotros en serio. Lo ha tomado don Eduardo Vadillo, que no es tonto y no es protestante. Digo, porque es que algunos me acusan a mí de cualquier cosa para no aceptar lo que, ¿no? O escuchar lo que propongo. Pero es que no soy yo, que no me lo inventa jugar, que está aquí, está aquí. Y él, don Eduardo Vadillo, ha mencionado, no sé si está en este vídeo o en el anterior, el comentario de Santo Tomás a los Corintios. Ya iba a hablar, iba a decir cosas muy claras al respecto. Bien, en fin. Me parece este momento clave, ¿no? Ese momento, la respuesta a la segunda objeción, me parece un momento clave en el que Santo Tomás, con la palabra de Dios en la mano, claramente está hablando de esa posibilidad, de ese otro don de lenguas, esa otra cosa que no es lo que él viene explicando todo el rato. Y cualquiera que sea medianamente sensato, como don Eduardo Vadillo, lo lee y lo entiende y entiende lo que está diciendo ahí Santo Tomás. Porque, sí, y entiende entonces lo que está diciendo San Pablo. Porque por la profecía, Eso también ha dicho... sí, A ver en si los lo casos dice. en los que verdaderamente sea así. Claro, esa glosolalia puede ser un fraude. Sí, claro, puede ser un fraude. También tengo un vídeo sobre cómo casi todos los carismas más llamativos pueden ser fraudes. Pueden, digamos, simularse, sí, claro. Y el don de lenguas también, claro. Pero eso no es ninguna desacreditación de lo que es el carisma en sí mismo. O sea, una cosa es el carisma y otra cosa es lo que pueda ocurrir en torno a un carisma. Porque aquí evidentemente también hay muchas falsificaciones, la profecía Muy sigue bien. siendo superior, porque por la profecía la persona se ordena a Dios y al prójimo, que es mejor que ordenarse solo a Dios. Es decir, por esa alabanza, sí, ciertamente estás alabando a Dios, pero no se entera nadie, mientras que si profetizas, tu profecía alaba a Dios y al mismo tiempo ayuda a otra persona a convertirse. Con lo cual, la profecía, pero recordad, la profecía cuando es un carisma verdadero, no cuando alguien dice que ha tenido una profecía y son los pájaros de su cabeza, no. O sea, cuando es en todo el sentido que vimos la profecía en las sesiones anteriores, es superior a ese don de lenguas. Por otra parte, en el Adtertium se plantea una dificultad. Dice que el don de lenguas parece que se posee de modo habitual, porque si alguien va a predicar, quiere decir que habitualmente podía hablar en otras lenguas. Pero ya habíamos visto que la profecía no es un hábito, y en general los carismas no son hábitos. En general no, sí, ahí don Eduardo tira un poco de inercia. Pero Santo Tomás no dice que la mayoría de los carismas no sean hábito. De hecho, habla de dos carismas que, según su explicación, no pueden ser hábito. Dos, profecía y milagros. Ya está. Ya está. Son dos casos de todos los demás. Solo teniendo en cuenta las listas que aparecen en el Nuevo Testamento, eso no es la mayoría. Son dos casos. Lo que pasa es que esto, Santo Tomás explica que viene de la misma perfección de la profecía. Como es algo tan perfecto, no se puede tener de manera habitual en un estado tan imperfecto como es el estado de este mundo, marcado por las consecuencias del pecado, etc. Mientras que... Súper interesante toda esa parte de, en concreto, la profecía, que un día yo estoy ahí en discusiones, en conversaciones, en estudio, tratando de captar mejor qué es lo que nos enseña Santo Tomás, qué es lo que nos enseña la Sagrada Escritura, para poder exponerlo, comunicarlo, compartirlo
de la manera más precisa posible. Pero eso, que hay un tema de reflexión muy interesante sobre la profecía. Si es hábito o no es hábito, si es una disposición o no es una disposición, si es permanente o no de alguna manera, si... Y eso sí que Santo Tomás lo afirma rotundamente. Claro que existe el oficio, digamos, ¿no? Bueno, no le llamas... Bueno, eso. Es una reflexión muy interesante que haremos más adelante, si Dios quiere. El don de lenguas, al fin y al cabo, es un conocimiento mucho más particular. Se trata simplemente de poder conocer milagrosamente otro lenguaje humano. Diríamos, sería tener otra capa de conexiones neuronales para poder hablar en un determinado lenguaje, con lo cual Entonces, diríamos no hay problema en que sea poseído de un modo habitual, aunque claro está que Dios podría retirarlo cuando él... sí, entonces alguien podría poseer este don de manera no habitual, alguien podría poseerlo durante un tiempo y luego Dios retirarlo, o alguien podría poseerlo toda su vida. Digo, esto es lo que enseña Santo Tomás de Aquino, esto es lo que enseña don Eduardo Vadillo, esto es lo que enseña cualquier persona que haya leído esto. Digo, esto no hay mucha duda, no hay mucho problema. Y sin embargo, joder, a mí, desde que hice aquel vídeo sobre las afirmaciones del padre Luis Toro, una afirmación del padre Luis Toro acerca del don de lenguas, prácticamente cada día me llueve algún comentario diciéndome cosas bonitas, como si yo estuviera atentando contra el padre Luis Toro, cuando el padre Luis Toro le está llevando la contraria a un santo doctor de la Iglesia, Santo Tomás de Aquino. Quiero decir que si con alguien hay que enfadarse es con el padre Toro, no conmigo, Concho. La culpa no es mía, no es mi culpa que alguien enseñe algo contrario a Santo Tomás. Y a lo que el buen sentido nos enseña acerca de nuestra fe que hemos recibido de Dios, no de ningún hombre, de Dios, Dios, Dios. A Él le creemos, no a ningún hombre, ni a ningún maestro, ni a Santo Tomás, ni a Eduardo Vadillo, ni a... No, a Dios. Bueno, en fin, vale, que ya que me caliento. No te calientes, Álvaro. Entonces, eso, o sea, Santo Tomás de Aquino, punto, ya está. Y no, sí, el don de lenguas. Entendido como lo entiende Santo Tomás, vale, pero en la misma respuesta abre a que no solo ese carisma, sino otros como este puedan ser poseídos de modo habitual, pues ya está. Eso es lo que hay. Y gracias a Dios. Gracias a Dios por habernos regalado a Santo Tomás y a varones y mujeres que a lo largo de los siglos, como don Eduardo Vadillo, pues nos transmiten, nos amplían, nos simplifican, nos acercan estas enseñanzas. Gloria a Dios. En el Ad Quartum presenta el don de interpretación de lenguas, que para Santo Tomás al final se reduce al don de profecía. Una de las objeciones típicas, y la hablaremos con más detenimiento, es una objeción típica contra el don de la glosolalia, el carisma de glosolalia, es el tema de las interpretaciones, ¿no? Porque ¿quién interpreta? Nunca nadie interpreta, pero, sí, a veces interpretan, pero cada uno lo que quiere. ¿Y cómo sabes? Y no sabes. Y... Vamos a ver qué dice Santo que Tomás. La mente es iluminada para entender y exponer lo que hay. Espera. Presenta el don de interpretación de lenguas, que para Santo Tomás al final se reduce al don de profecía, porque la mente es iluminada para entender y exponer lo que hay en un lenguaje oscuro, ya sea por la dificultad de las cosas que se dicen, ya porque se emplean palabras desconocidas o por emplear algunas semejanzas cuyo sentido no está claro. Así aparece que, pues, digamos, con esto Santo Tomás aborda ese tema de la interpretación del don de lenguas, porque dice, San Pablo la cita después del don de lenguas, porque el don de interpretación es muy amplio y abarca también a las diversas lenguas. Como veis, en esta... El don de interpretación, o sea, yo estoy 100% de acuerdo con esta explicación, entra, o sea, se enuncia separado, pero entra dentro de la categoría de carismas proféticos. Sí, entra dentro de la categoría. Entonces, todo ese problema con la interpretación de la interpretación, alguien tiene un carisma de interpretación supuesto e interpreta una oración en lenguas, ¿no? Y ahora, ¿cómo sabemos si eso es una verdadera interpretación? ¿Cómo interpretar la interpretación? ¿No? ¿Cómo asegurarnos y discernir y tal? Bueno, pues como con cualquier otra profecía. No es un problema del don de lenguas, ni del carisma de interpretación. Es un problema de los carismas proféticos. Claro,
alguien te dice que Dios dice algo y tú cómo sabes que Dios dice algo solo porque ese alguien dice que Dios dice algo. Pues bueno, eso, en esta lista, aprovecho ya, voy a ir cerrando. Venga, en esta lista de reproducción hay un montón de vídeos súper interesantes y 3 de ellos, si no me equivoco, son sobre la profecía y hacen referencia a 3 cuestiones de la Suma Teología sobre la profecía. Pues puedes leer la Suma, puedes ver los vídeos. Os recomiendo todo. Pues este contenido que estaba aquí en el canal del padre Eduardo Vadillo Romero, en las listas de reproducción, en este que estamos reproduciendo nosotros. Si lo cierro, se pondrá. Pip. Que no lo estáis viendo. Eso, ¿no? Que digo que en el canal de Don Eduardo hay una lista de reproducción, Verdadera Vida en el Espíritu, y ahí hay varios vídeos sobre la profecía. Si os interesan, yo todavía no. Algo he hablado en el canal. Hay vídeos y de hecho hay una lista de reproducción comenzada con material, ¿no? Con ideas sobre los carismas proféticos, pero no es algo en lo que me he metido a tope. Bueno, por eso, porque quiero ir un poco más despacio, pero bueno, eso, que hay cosas para estudiar a punta pala. No es cuestión de dar mi opinión, no es cuestión de aferrarme a algo que alguien me ha contado y ya está. Eso, profundicemos y tratemos de hacerlo con buen espíritu, con buena intención, con profundidad, con sistematicidad, sin fobias ni filias, sin defender o atacar a alguien, sino porque vamos a conocer mejor lo que Dios nos ha revelado y que la Congregación para la Doctrina de la Fe dice que providencialmente en nuestros tiempos Dios quiere que entendamos. Hay una parte que Dios quiere que entendamos de manera especial en nuestro tiempo, que es esa multiforme acción del Espíritu Santo y en concreto los carismas. Así que, pues nada, ánimo. Cerramos aquí. Le damos muchas gracias a don Eduardo Vadillo. Os recomiendo su canal. Damos gracias a Dios que nos da maestros, profesores, personas que nos comunican la fe. Pues gloria a Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.